Muy bien, nuevamente sean todos bienvenidos a esta noche fantástica en que estamos celebrando un gran acontecimiento, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por estos cantos. Vamos a cantar mucho más todavía porque Navidad es eso. Son cantos, es villancicos, cantos de alabanza a nuestro Señor. Y hoy queremos hablar de este tema, Dios con nosotros, ¿qué significa? Pero antes quiero hacer una breve oración y nuevamente darle la bienvenida a todos, que puedan disfrutar de este programa, quizás con algo para tomar o algo para comer, pero que esté usted bien en su corazón, recordando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Oremos brevemente y vamos a compartir algo de la palabra del Señor que será de bendición para todos. Señor, te damos gracias nuevamente por este tiempo juntos. Como dijo nuestro hermano Mardoqueo al inicio, una Navidad atípica, donde no estamos todos congregados en un templo para cantarte, para adorarte, pero eso no es lo importante es que en nuestro corazón y los que te tenemos a ti somos la iglesia, que podamos acercarnos a ti en meditación, contemplándote en esta noche y alabándote por esa obra magnífica cuando te hiciste hombre. Padre Santo, gracias nuevamente te damos por tu palabra, porque nos permites cantarte, adorarte, y pedimos que nos hables a través de tu palabra en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Cada vez que nosotros celebramos en la Navidad, recordamos cuando Dios, el gran Dios, vino a un pequeño rincón de nuestra tierra a hacerse como cada uno de nosotros. En términos teológicos, eso se llama encarnación. No dije reencarnación. La reencarnación es una filosofía que cree que una persona vuelve a vivir con otro cuerpo luego de morir. No estamos hablando de la reencarnación, estamos hablando de la encarnación, cuando Dios se encarnó en un ser humano. Como dice Mateo 1:23, Mateo 1:23, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. Ahora, para entender lo que sucedió en la encarnación, Dios con nosotros, se hizo hombre. Para entender eso, lo que sucedió allí hace 2000 años y entender esa realidad, mirando solo el pesebre, es como intentar resumir o explicar un partido de fútbol mirando un solo tiempo. Imposible. Para explicar lo que sucedió allí, tenemos que leer un pasaje que quizás explica y comenta lo que sucedió, no solo que nos cuenta la historia de la Navidad. En los Evangelios encontramos la historia de la Navidad. Podemos leer lo que sucedió, pero si queremos leer un comentario de eso, una explicación, creo que no hay mejor texto que el que Pablo escribió en el libro de Filipenses, donde Pablo explica usando palabras escogidas meticulosamente para enseñarnos lo que sucedió en la historia allí en Belén. Y este pasaje que les quiero leer en Filipenses capítulo 2, posiblemente, nos habla más del significado de la Navidad que los pasajes que generalmente se hablan en esta noche o en estos días. Así que quiero leerles de la versión Nueva Internacional el pasaje que está, o el comentario de Pablo de la encarnación de la Navidad, en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Filipenses 2, 5 al 11. Quiero leerles lo que Pablo explica allí de lo que sucedió en la Navidad. Y entonces Pablo, escogiendo palabras por guía del Espíritu Santo, nos va a explicar esto. Filipenses 2, 5 al 11 dice así: la actitud de ustedes debe ser la que tenía Cristo Jesús. Cristo Jesús, ¿quién? Siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Filipenses 2, 9 dice así: por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra,
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. El tema de hoy que quiero brevemente compartir es Dios se hizo hombre, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Pero qué significa? Dios con nosotros. ¿Qué significa? Lo que sucedió en Navidad, lo que mucha gente hoy celebra, ¿qué significa? Cada una de las palabras que Pablo escogió aquí en Filipenses capítulo 2 fueron escogidas específicamente y meticulosamente para mostrarnos la realidad de la divinidad de Jesús y la realidad de la humanidad de Jesús. Mire lo que dice Filipenses 2:6, texto que les leí recién. Filipenses 2, versículo 6. Jesucristo siendo por naturaleza Dios. Note. Sí, el bebé que festejamos hoy, que nació en el pesebre, siendo por naturaleza Dios. Esa palabra naturaleza habla de la esencia de una persona. Jesús, que su esencia era Dios. La esencia de algo que no puede cambiarse o transformarse o modificarse. Ese bebé que nació allí en Belén, siendo por naturaleza Dios. La naturaleza de ese bebé, que era inmutable, que en cualquier circunstancia siempre permaneció, naturaleza divina, aunque se hizo humano. Así que Pablo comienza allí hablándonos y diciéndonos que Jesús era en su esencia totalmente Dios, siendo por naturaleza Dios. Esa palabra siendo, o ese verbo, es un presente, un participio continuo, siendo o existiendo, aunque se hizo hombre, lo cual no está hablando de algo que sucedió en un momento o que dejó de ser en su naturaleza Dios para hacerse hombre, no, siendo Dios siempre en el vientre de María, cuando estaba allí en Belén también, en la forma de Dios. Ese bebé, siendo Dios. Mire lo que dice el versículo 7 allí de Filipenses 2. Cristo, siendo siempre Dios, se rebajó, dice allí, se despojó a sí mismo. Esa palabra despojó o rebajó significa vaciarse. Es como que usted tiene un contenedor o una fuente con algún producto adentro, un líquido, y usted lo vacía completamente. Se refiere a la idea de alguien que tiene una gran posición en algún país del mundo, se rebaja dejando su rango de privilegios a vivir otra vida. Esa palabra vaciarse o despojarse es como, o tiene la idea como si el presidente de una nación muy rica, que tiene todos los derechos y tiene autoridad, tiene rango, privilegios, poder, guardaespaldas, deja voluntariamente su puesto y se pasa a vivir a una nación pobre como un indigente en una calle o a vivir en una calle. Esa es la idea de vaciarse, despojarse. Eso es lo que sucedió allí con Jesús. Se vació, se despojó, siendo Dios. ¿De qué se vació? ¿De qué se despojó para hacerse un bebé allí en Belén? No de su existencia esencial en forma de Dios, porque siendo por naturaleza Dios continuamente, siempre lo fue. ¿De qué se vació? ¿De qué se despojó para hacerse hombre? De su riqueza, de su gloria, de las infinitas moradas eternas con el Dios el Padre, de no usar sus atributos divinos continuamente, para vivir en este mundo de miseria como un hombre como todos. Siendo Dios, se vació de su gloria, de sus privilegios para vivir como nosotros. Por eso dice también el versículo 7, que se rebajó tomando la naturaleza de un siervo, tomando la naturaleza de un ser humano. Se hizo hombre, no representando un papel como en una obra de teatro por un tiempo, sino que se hizo hombre completamente en su pura realidad.
El texto no dice que Cristo dejó de existir en la forma de Dios, sino que siendo Dios siempre, le agregó a esa naturaleza divina la naturaleza humana, la naturaleza que todos nosotros tenemos, la de un siervo. Él rindió voluntariamente la gloria de la divinidad para hacerse semejante a los hombres. Es decir, que la condición humana de Jesús, o al tomar esa condición humana en el vientre de María y vivir esos años aquí en la tierra, fue algo transitorio, no permanente. Siendo Dios permanentemente, tomó la forma humana por unos 33 años más o menos. No hay otro pasaje en el Nuevo Testamento que nos explican tan bien la encarnación de Jesús. Dios se hizo hombre, se despojó de su divinidad o de las glorias de su divinidad y asumió su humanidad como cada uno de nosotros. Un misterio, un milagro de amor por nosotros. Imagínense, ese bebé que hoy celebramos, el Mesías, era un bebé, un ser de otra clase, de otra magnitud, siempre Dios, y tomó la forma humana, pero sin cambiar lo que era, eternamente Dios. Esa es una gran noticia para nosotros. El Señor soberano del universo, el creador de todo lo que existe, el gran dueño y Señor de todo, no cambió la forma de Dios para hacerse hombre. No tomó la forma de hombre, perdiendo la forma de Dios. Y esto es algo que nosotros no lo podemos entender. Ese Dios que habita en la luz inaccesible, desde la eternidad que fue Dios, dejó su estado glorioso y se humilló como un ser humano. Se hizo obediente, obediente hasta la cruz. Ese Dios que se transformó en un ser humano, que fue un ser humano real, como cualquiera de nosotros, pero distinto al mismo tiempo por dos aspectos. Primero, la naturaleza de Jesucristo humana fue unida a la naturaleza divina. Ninguno de nosotros es así. Nosotros tenemos naturaleza humana. Ese bebé, siendo Dios siempre, aún siendo bebé, tomó una naturaleza humana, pero siguió siendo Dios. Y aunque fue cargada esa naturaleza humana con los resultados del pecado, porque Jesús sufría, murió, son los resultados del pecado, a su naturaleza humana se le fue cargada la consecuencia del pecado. Esa naturaleza humana de Jesús, diferente a la nuestra, porque no podía pecar. Lo dice Hebreos 4:15, tentado en todo, pero sin pecado. O sea que la naturaleza humana de Jesús no era pecaminosa. Por eso es que nos pudo salvar. Así que noten ustedes, siendo Dios siempre, se agregó la naturaleza humana a la divina, igual que la nuestra, pero con dos características diferentes. Era la naturaleza humana unida a la divina, algo único en la historia, y era una naturaleza humana tentada en todo, pero no pecó. Único, increíble. La otra pregunta es, ¿cómo funcionan esas dos naturalezas? ¿Qué es lo que queremos responder ahora? Pero antes, cantemos el himno Venid, fieles todos. No se desconecte, porque hay mucho más. Así que mientras meditamos en lo que Dios hizo, Jesús, siendo en forma de Dios, tomó la naturaleza humana, aunque con sus peculiaridades diferentes a las nuestras, no podía pecar, y eran dos naturalezas juntas. Lo queremos explicar, cómo se combinaban esas dos naturalezas, qué significa. Pero cantemos el himno, venid, fieles todos. Quiero invitarles en esta oportunidad para que todos juntos, con todo nuestro corazón a Dios, podamos cantarle en esta ocasión. Venid, fieles todos, a Belén marchemos, de gozo triunfantes, henchidos de amor.
Todos a una voz, cantémosle al Señor. Muy bien. Repito lo que dije anteriormente. En los evangelios nosotros encontramos la historia de lo que sucedió allí en Belén hace 2000 años atrás. En el texto que estamos analizando brevemente, Filipenses capítulo 2, Pablo nos comenta, nos explica lo que sucedió. Así que es posiblemente uno de los mejores textos en la Biblia que nos explican qué significa Dios con nosotros, o la encarnación. Y quiero leerles un par de versículos más de allí de Filipenses 2 y ver lo que dice, y luego respondernos la pregunta, ¿cuál fue la relación de esas dos naturalezas en Jesús, la divina y la humana? Nosotros no tenemos esa unión en nuestros cuerpos, en nuestra vida. Jesús sí la tuvo. ¿Cómo funcionaba la naturaleza divina y humana en Jesucristo? Pero antes quiero leerles lo que dice Filipenses 2, 8 y 9. Dice Pablo, Jesús, al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Ahora, ¿cuál es el nombre que Dios le otorgó a Jesucristo? Creemos que el nombre que Dios le otorgó a Jesucristo es el nombre Señor con mayúscula, el gran título por el que se conocía a Jesucristo en la iglesia primitiva. Señor con mayúscula. Señor empezó significando el amo o el propietario de alguien. Era el título oficial de los emperadores romanos.
Cuando se tradujo el Antiguo Testamento del hebreo al griego, el nombre Jehová se tradujo como Señor. Así que los cristianos reconocían a Jesús como Señor, dueño, propietario de todo, Rey de reyes, Señor de señores, de quien ante ese Señor todos los dioses con minúscula, paganos y los ídolos del mundo son impotentes. Señor. Jesús era divino, el Señor con mayúscula. Y Pablo dice en Filipenses 2:10, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Llegará el día cuando la humanidad llamarán a Jesús Señor para la gloria del Padre. Todo el propósito de la encarnación fue la gloria del Padre. Todo el propósito de Jesús no era su propia gloria, lo vemos en los evangelios, era glorificar al Padre. Y Pablo tiene muy en claro aquí la supremacía de Dios. Ese Dios hecho hombre existía en su naturaleza como Dios siempre. En Belén, mejor dicho, en el vientre de María, agregó la naturaleza humana a la naturaleza divina. ¿Y cómo se relacionaba en la vida de Jesús esas dos naturalezas? Claro que hay cosas que aquí no podemos responder con nuestra mente muy humana y finita, pero hay un par de cosas que sí podemos deducir de lo que dice la Biblia. Cuando hablamos del nacimiento de Jesucristo, tenemos que reconocer y recordar algo. No fue la Trinidad la que se hizo hombre, sino que fue la segunda persona de la Trinidad. No fue el Espíritu Santo ni Dios el Padre. Fue Dios el Hijo, la segunda persona de la Trinidad. No hubo un cambio de la segunda persona de la Trinidad en su esencia, porque siempre fue Dios. Hubo un cambio en cómo se manifestó al ser humano, porque agregó siempre una persona o la forma humana. La segunda persona de la Trinidad, Jesús, no se cambió a un ser humano, siguió siendo Dios, pero también llegó a ser un ser humano. Tomó la forma humana temporalmente, pero permanentemente tenía la forma divina. Claro que esto es algo que es difícil de explicar, cómo esa segunda persona de la Trinidad se encarnó en un ser humano. Pero tenía dos naturalezas, la Biblia lo dice claramente, en su esencia, Jesucristo, en su sustancia, 100% Dios, divino, 100% hombre. Dios y hombre, no menos Dios por su humanidad y no menos hombre por su divinidad o por su deidad. Difícil de explicar para nosotros. Pablo también dice en el libro de Colosenses, capítulo 2, verso 9, Colosenses 2, 9, toda la plenitud de la divinidad habita en la forma corporal de Cristo. Colosenses 2, 9, noten, toda la plenitud, 100% de la divinidad habita en la forma humana de Jesucristo. Las dos naturalezas de Cristo no se perdieron, o ninguna perdió una parte, o no se transferían atributos, o no era un 50% hombre, 50% divino, no. 100% Dios, ese bebé, y 100% humano al mismo tiempo. En la encarnación de Jesucristo, ningún atributo de la naturaleza divina fue cambiado. Solo cambió la manifestación a los seres humanos de la naturaleza divina, porque se hizo hombre por algunas décadas. Es claro que mientras estaba en la tierra aquí, el Señor Jesucristo no manifestaba su divinidad y su deidad permanentemente. Solo en algunas ocasiones mostraba que era Dios. Pero siempre lo fue. Nunca entregó un atributo. Siempre fue Dios. Aunque, escuche bien, eligió soberanamente
limitar sus atributos divinos por amor a nosotros, para hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, en sus dos naturalezas, como dije, había armonía. Mira un ejemplo de su naturaleza divina: poder para sanar, poder para resucitar enfermos, poder para controlar el clima. Naturaleza divina 100%. Pero al mismo tiempo naturaleza humana. Tenía sed Jesús, lloraba, comía, se cansaba, dormía, sufría físicamente. 100% hombre. El misterio. Por eso, como el texto que les leí bien al inicio de tan conocido texto de Mateo 1:23, la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios entre nosotros. Texto tomado de Isaías, capítulo 7, versículo 14, donde Mateo declara que el embarazo de María por poder del Espíritu Santo, sin participación de José, fue una predicción de Isaías que se estaba cumpliendo. Dios con nosotros. Dios manifestado en carne, como dice 1 Timoteo 3:16, Emmanuel, que vino a habitar entre los seres humanos. Como lo introduce Juan, allí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14, el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Siendo Dios siempre, tomó la forma de un ser humano, pero siguió siendo Dios. Le agregó a la forma divina la forma humana, pero con esas cualidades diferentes, y nunca pecó, pero se hizo hombre. ¿Para qué? Para habitar con los dolientes, para sanarlos, para habitar con los endemoniados, para liberarlos, para habitar con los pobres de espíritu, para bendecirlos, para habitar con los afanosos, para librarlos del afán, para habitar con los leprosos, para limpiarlos, para habitar con los enfermos, para sanarlos, para habitar con los hambrientos, para darles de comer, para habitar con los inválidos, para restaurarlos, pero por sobre todo con los perdidos, para buscarlos y salvarlos, y para habitar con usted y conmigo en la necesidad que hoy tengamos. ¡Ja! Emmanuel, el siempre glorioso, rico y eterno Dios, se hizo pobre, tomó la forma humana, asumió nuestra naturaleza para vivir en una sociedad contaminada con el pecado, sin ser manchado por el pecado. Tomó sobre sí nuestras culpas, llevó nuestros dolores, nuestros pecados, fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, y fue al cielo a preparar un lugar para todos nosotros, y envió el Espíritu Santo a nuestros corazones, y gobierna el mundo a favor de nosotros. Y no solamente intercede a veces por nosotros, sino que, como dice la Biblia, vive eternamente para interceder por nosotros. No solo está preparándonos un lugar, sino que vendrá y nos llevará con Él para que habitemos con Él. Ese es el bebé que nosotros celebramos hoy en su nacimiento. Ese pequeño niño que luchó por salir del vientre de su madre, que durmió en la primera noche en el pesebre, seguía siendo siempre y totalmente Dios. Se despojó de su gloria, de su esencia. El que era la imagen del Dios invisible se hizo visible. El primogénito de toda la creación se hizo un ser humano para vivir por nosotros, para darnos vida eterna. ¿Cómo es posible? Es un misterio, es un milagro, diferente a todos. Entró a este mundo diferente a todos, resucitó diferente a todos, ascendió diferente a todos. La encarnación, la resurrección y la ascensión es un misterio excepcional, de principio a fin. Así que, al contemplar el pequeño pesebre,
allí en Belén y el pequeño bebé allí, usted y yo hoy somos obligados a reflexionar y a contemplar en esas glorias eternas que Él dejó. Meditemos en el lugar del que Él vino, el alcance de su poder antes de hacerse un bebé. Reflexionemos en este día que Él renunció a todos sus privilegios y vino a vivir a este extremo del mundo, siendo obediente hasta la muerte, por amor a nosotros, por amor para llevarnos con Él. El lugar de encuentro entre el hombre y Dios fue el cuerpo de Jesucristo. El lugar de encuentro, la segunda persona de la Trinidad viviendo entre nosotros. Una persona, pero dos naturalezas unidas, la divina y la humana, en el cuerpo de Jesucristo. Dos residentes en una persona. Increíble el milagro, pero nunca mezcladas. Dos naturalezas, divina y humana, reales, diferentes, unidas en la vida de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Para introducir un nuevo camino a Dios el Padre. Como Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Por eso encontramos a Dios el Padre a través del Cristo de Jesucristo. ¿Y cómo vamos a reaccionar en esta noche del 24 ante ese misterio de la encarnación? Emmanuel, Dios con nosotros, contemplándole, meditándole, decir que queremos amarle cada vez más, dejando que Él sea nuestro gobierno, nuestro Señor con mayúscula, nuestro soberano, nuestro Rey, que gobierne y que se sienta en el trono de nuestro corazón. Esa es la manera de acercarnos al bebé allí en el pesebre en esta noche. Que usted y yo, de esta manera, nos acerquemos a Él. Amén.